Buenos días con todos, estamos una vez más acá en Minutos que Salvan, el especial, y estamos con un invitado que hoy vamos a compartir un tema súper especial y bueno, lo vamos a presentar o él se va a presentar en este tiempo. Así que David, puedes presentarte, cuántos años tienes, casado, cuántos hijos, bueno, compártenos un poquito de tu vida y para empezar ya con nuestra entrevista. Muy bien, bueno, buenos días, Pastor Maurito. Bueno, soy David Guamán, tengo 30 años ya, junto con mi esposa tenemos ya 10 años de casados, tenemos dos bellas niñas que nosotros las cuidamos. Ok, bueno, David forma parte de nuestro equipo de líderes acá en la Iglesia Centro Evento Mundial. Y bueno, él tiene un tremendo testimonio que queremos hoy compartir. Él salió del rock, de la música satánica y queremos que pues, nos cuentes un poquito cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Cómo es este del mundo del rock? Bueno, yo inicié en el mundo del rock, empecé desde mis 11, 12 años más o menos que empezaba escuchando lo más bajo, ¿no? De la música rock. Pero al proceso del tiempo iba como que ya introduciéndome más, cada vez más ya a mis 16, 17 años yo ya estaba ya profundizado ya en el metal fuerte, ya en el black metal que lo conocemos, ya en lo satánico. Wow, tremendo. Bueno, al igual que David, pues conocemos un poco el tema. Yo también fui rockero en mi juventud. Y bueno, ¿qué es lo que tú ves dentro del rock? ¿Qué es lo oscuro? ¿Cómo es que poco a poco uno se va metiendo en esa vida al punto de que sin darse cuenta empieza a hacer incluso hasta pactos satánicos? Yo creo que todo viene en un desenlace. Bueno, he podido conversar aún hoy como cristiano, ya he podido conversar con muchos amigos bueno, llamémosles amigos del mundo del rock. Y creo que viene algo enmarcado, ¿no? Desde nuestra infancia, de pronto el rechazo, bueno, en mi caso sí fue el rechazo, esa falta de afecto de parte de mis padres, yo creo que todo eso iba enmarcándome para ir buscando yo cada vez más entrar en la parte más oscura, en la parte, les llamábamos en la parte más tóxica de la música, ¿no? Que mientras más daño generen los oídos, aún en el corazón, entonces es donde más buscaba yo. Pero al menos en mi caso, yo siento que fue todo desde la infancia que vino Creo que marcándose. es como un tema de rebeldía, ¿no? Es un Sí. tema como de mostrarles a los demás que estamos como molestos, enojados, que por eso se habla mucho de la anarquía. La palabra anarquía significa rebeldía. Y bueno, la verdad es que, como tú dices, ¿no? Muchos de los jóvenes que son arrastrados por esta corriente de la música, la gran mayoría vienen de situaciones difíciles, de traumas, de problemas. En mi caso fue igual, ¿no? Era un tema de desahogo, un tema de ser como escuchado, ¿no? Pero Sí. porque a veces los padres se olvidan de atender a sus hijos. Y bueno, ¿y a qué punto llegaste? Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue el tema? De pronto, ¿a qué edad empezaste? Y bueno, ¿cuál fue el clímax de pronto, de tu perdición, por decirlo de esa forma? Sí, bueno, yo como le comentaba a los 13, a los 11, 12 años, yo ya empecé a introducirme ya en el mundo del rock, pero en eso de mis 16 años, yo ya empecé a escuchar, porque antes escuchaba lo que le conocemos como el heavy metal, que es lo más escuchado creo hoy por algunos de los jóvenes, pero yo a mis 15 años ya empecé a escuchar géneros como el thrash metal, el gore, pero luego ya me fui arrastrando hacia el black metal, es como que me empezó a llamar mucho más la atención. Eh, a mis 11 años yo ya conocía algo de la Biblia, empezaba yo ya a estudiar, pero justamente era eso, que más me llamaba la atención como que el tema del apocalipsis, ¿no? Como que siempre estuve arrastrado hacia ese ámbito. Cuando yo estuve ya mis 15, 16 años, ya empecé con el black metal. Obviamente ahí nos habla mucho sobre sacrificios, nos habla sobre ya lo oscuro, sobre el satanismo.
Y cuando empecé ya, justo encontré otros amigos que justamente escuchaban este mismo tema, este mismo género musical. Entonces es ahí donde empezamos ya, ¿no? Con pactos satánicos, íbamos buscando ya la parte oscura. Pudimos comprar en aquel tiempo una Biblia satánica, de hecho, para poderla, digamos así, estudiar. Empezamos a ¿Qué nos estudiar. puedes decir de eso? ¿De qué viste en la Biblia? Algo que te acuerdes. Bueno, curiosamente Dios ha hecho creo que esa parte grandiosa en mi vida, que como que hay cosas que Dios ha ido Las borró. borrando ya en Ok. mi conciencia, pero Pero de pronto, ¿llegaste a hacer algún tipo de pacto? sí, justamente ayer en la noche estaba recordando que vino a mi memoria, ¿no? Como parte de testimonio de todo lo que se empezaba a hacer, todo lo oscuro que empezábamos a hacer. De hecho, creé yo mi propia banda musical, se llamaba Caos Infernal, era Y eras justamente de parte de black una metal. banda de Sí, música. ¿Y qué empezaba tocabas? yo tocaba la batería, yo era el baterista, pero era él también el creador de las letras, todas las letras de aquellos videos pues Y eran esas mías. letras eran como adoraciones A al Satanás. diablo. Sí, Ok. justamente empezamos a meternos ya en un subgénero que ya es de ritos satánicos. Entonces empezamos ya a procrear ya lo más oscuro. O sea, en mis letras la mayor parte hablaban del suicidio, pero también del aborrecimiento a la gente, del aborrecimiento a Dios mismo. Entonces Tremendo. era la maldición. Y bueno, ¿y cómo lograste salir de ahí? O sea, ¿cómo fue el tema? ¿Qué fue lo que te llevó a que ya dijeras, ya no quiero estar más acá, ya me harté, creo que esto nada bueno me lleva? Porque de alguna forma uno está ahí pero no se siente paz, ¿no? Yo estuve ahí también y mientras más profundo me metía pensando llenar el vacío de mi corazón, uno se sentía que más vacío estaba. Entonces, bueno, en el caso tuyo, ¿qué fue lo que te llevó a decir yo ya no quiero estar en esta vida? Sí, bueno, hay como que dos o tres factores, ¿no? De que me hicieron tomar la decisión. Bueno, yo ya me profundicé, o sea, como muchos han dicho, justo conversaba con alguien hace poco que era contemporáneo de las fechas de mi final, digamos así. Él me decía, yo te vi ya perdido, es más, te perdiste tanto tiempo que yo creí que te habías muerto, o sea, no supe nada más de ti, Ya, pero dime cómo es que lograste, porque claro, tú ¿cómo llegaste a la saliste? profundidad. Entonces yo le decía, bueno, el primer factor fue que yo ya topé fondo, o sea, yo ya llegué al alcoholismo, a la drogadicción, pero ya Wow. severa, en donde, o sea, lo único que para irme a trabajar, porque trabajaba incluso, pero lo único que yo hacía es ir consumiendo drogas o irme Digamos alcoholizando. que en la semana, ¿cuántas veces tomabas? ¿Cuántas veces te drogabas? De tomar alcohol, bueno, era cuando ya salía del trabajo. O sea, como que sí tuve esa conciencia, ¿no? De Ya, tener que ir a trabajar y todo, pero drogas sí consumía antes de ir a trabajar y después de ir a trabajar. wow. Era Ya como era que, como casi todos los sí, días. era ya una rutina, o sea, ya era la adicción misma, ¿no? Bueno. Entonces cuando, ¿Y qué tipo de drogas llegaste a consumir? hasta heroína, Wow, sí. tremendo. Bueno, ¿y cómo fue el cambio? ¿Cómo fue la salida? ¿Tocaste fondo? ¿Qué fue para ti tocar fondo? Ya estar, por ejemplo, yo no trabajaba ya los sábados y domingos, pero yo ya era como que sabía que esos 2 días yo era un mendigo más. O sea, de hecho, ya a veces me iba a las plazas donde están los alcohólicos, que ya no sirven para nada porque ya no tenía dinero de pronto para comprar, y me iba a estar con ellos tomando, o sea, Tomando. buscando, íbamos a mendigar incluso con amigos ya para poder comprar alcohol. Pero el O otro, sea, sentiste que ya eh, llegaste a tocar el fondo de la pobreza, sí. ya el tema de pedir caridad para Sí, para buscar poder poder seguirte drogando. sustentar la adicción. Tremendo. El otro factor que yo creo y siento hoy como cristiano que es el más importante, creo que es la promesa que Dios nunca deja en vacío la oración de una madre. Entonces en aquel tiempo mi madre, yo tengo de testimonio eso, que yo nunca le encontraba a mi mamá durmiendo cuando yo estaba consumiendo drogas, volvía a las 4 3 de la Y mañana, le encontrabas orando. siempre le encontraba orando a mi Wow, mamá. tremendo. Entonces Bueno, yo creo que ese es hay un punto que sería sí, bueno decirle a las personas que nos escuchan de que ninguna oración es en vano, ¿no? sí. Tarde o temprano el clamor que uno hace por los hijos, el clamor que uno hace por la familia, en algún Siempre momento es, puede ver el resultado.
Sí, mi madre vio el resultado a los 8 años. O sea, yo digo, ¿cómo, Wow, hoy que tremendo, soy padre, digo, cómo tuvo que pasar? O sea, mi mamá en tremendo. algún momento se desmayó ya, tanto llorar se desmayó a mis pies, o sea, pero yo tan endurecido tenía el corazón que lo único que hice es llamar a mis hermanas que le vengan a ver porque, Wow. o sea, lo No, único que me interesaba ya es no te ir a... importaba. No, no me interesaba nada. Yo creo que ese es el factor más importante que pude ver que mi madre oró, Dios le dio la respuesta y Pero, bueno, en algún ¿cómo fue esa momento... respuesta? ¿Cómo lograste eh, encontrar el camino a Dios? ya cuando supimos con mi esposa que ella estaba embarazada, ya mantuvimos una relación, supimos que venía mi primera hija en camino. Ya, Cuando nos dimos cuenta que ella estaba embarazada fue como que el pum para mí, porque, o sea, un rockero, un adicto, como que tenga que como que decir, despertaste. sí, ya no a todo eso, o sea, como que dije, bueno, de pronto la música no puede salir de mí, decía en ese tiempo, pero no quisiera que mi hija me vea así, drogadicto, O borracho, sea, tuviste como un conciencia mendigo. de que Entré en conciencia, vas a tener una hija y que no sí, querías que ella te que vea ella, el mal ejemplo. y que ella llegue allá de pronto, entonces Ajá. pasó como, o me parece que fue ese mismo día que yo entré a mi habitación, bueno, ese día yo ya no pude consumir, o sea, como que algo causó en mí que dije, o sea, ya no, pero sí habían días que decía, hoy ya no, pero ya Pero igual seguías recaía consumiendo. nuevamente. Ok. Pero en esa noche yo recuerdo que llegué a mi habitación y lo único que hacía es pensar, viene una hija en camino y ahora ya no me va a alcanzar ni para ir a consumir y todo eso, Claro. porque sabía que debía ser responsable de cierta manera. Cuando llegué a mi habitación, a mí siempre me hizo falta algo y yo Ujú. siento que era un abrazo de parte de mis padres. Tremendo. Entonces empecé a pasar los canales de televisión, no encontraba nada, digamos, que me llame la atención, pero yo era con esa preocupación. Cuando justo logré llegar, vi que era una película, era cristiana. Entonces yo dije como que ya, es lo único que No puedo hay ver más que ahorita, no ver. hay más que ver. Y justo era una partecita en donde es la película es a prueba de fuego, donde el papá le dice, Ah, ok. sabes que entendí que lo que él hizo en la cruz, por Sí, eso a sí, mí sí. me cabe el perdón. Entonces Tremendo. fue como que eso me quedó rotando en mi corazón. En unos minutos yo dije, Dios, yo sé que tú existes. O sea, en mis Mm, canciones te he maldecido, porque eso hacían mis letras. claro. Sé que te he maldecido, sé que he odiado la religión por mucho tiempo, hoy sabiendo que Jesús no es una religión, pero yo he odiado todo este tema religioso. Entonces, Tremendo. lo único que yo quiero sentir para saber que tú aún me puedes perdonar, yo quiero sentir lo que nunca sentí desde niño. Es un abrazo. Entonces, Mm, es la única vez que yo sentí, o sea, el abrazo paternal, diría yo. pero sentiste en un tema espiritual. Sí, en un tema espiritual sentí Que alguien como que como alguien te un abrazó. fuego que en forma Wow, de abrazo que llegó a mí. tremendo. Y eso te marcó. Sí, en ese momento yo ya no era de llorar, o sea, todo ese tiempo yo ya no Tu lloraba, corazón se había mi endurecido. corazón se enduró, de hecho creo que yo por todo ese desorden tuve un problema mental, tuve esquizofrenia. Oh, wow. Entonces, en ese momento era como que yo empecé a decir, o sea, si esto es real o qué es lo que está pasando, porque Pensabas que te estabas volviendo loco. exacto, o sea, no sabía qué es lo que pasaba y empecé a llorar, o sea, para mí era raro, empecé a tocarme, decía, ¿qué es lo que está pasando en mí? Y Wow. entonces, en ese momento, yo me di cuenta que era como 4 de la mañana cuando yo ya podía dejar de llorar. Entonces, desde ese momento yo supe que tuve un encuentro con Cristo. Ya no Tremendo. pude volver a ser igual. No pude volver a consumir, ni ya no me llamaba la atención O la sea, música ni nada. diríamos que fue sobrenatural. Sí, fue un O sea, encuentro fue un con Dios. encuentro con Jesús y desde ese día el Señor sacó el mal de ti. Sí, y de raíz porque he podido incluso aconsejar o dirigir a personas que quieren salir del alcoholismo y vuelven a recaer. Me han dicho, pero es que tú también debiste haber recaído. Les he dicho, no, porque yo, o sea, lo único que en mí fue esa necesidad de cambiar. Topé fondo, supe que tengo que cambiar, pero también fue el valor que supe que alguien murió por mí en la cruz, o sea, y que Él Tremendo. me cambió. Miren qué impactante el tema de entender de que de pronto ningún ser humano le pudo ayudar, estaba prácticamente metido en las profundidades de lo incorrecto, de la droga, de la música, pero un instante que él le clamó a Dios, tuvo un encuentro con Jesús y a partir de ahí su vida fue otra. Ahora, ¿cómo es tu vida hoy? Cuéntanos cómo es tu relación con tu esposa, tus hijas, qué haces ahora. Bueno, Sí, bueno, al inicio fue esto duro, porque
como que cambiar ciertos hábitos, el después de estar casado y saber que teníamos una niña que hoy a sostener, pues primero supe que es de bendición. O sea, lo que primero nosotros hicimos es ordenar nuestra vida. Estuvimos unos mesitos sin casarnos, pero entendimos a través de la palabra, entendimos como un rema que debemos ordenar nuestra vida. Entonces, junto con mi esposa decidimos, nos casamos, empezamos a llevar una vida. Sí fue duro el transformar, el entendernos sobre todo, porque como que ella era más cariñosa, trataba de ser cariñosa, pero yo no, o sea, yo no podía expresar ese amor que... Tenías todavía esos vacíos. Sí, todavía tenía esos vacíos. Entonces, poco a poco yo siento que Dios fue haciendo ese proceso. Justo hace poco leía en la palabra de Dios de que mucho ama el que mucho es perdonado, en el libro de Juan. Entonces, siento yo que es eso, ¿no? O sea, hoy me encanta servirle a Dios, o sea, es lo único que pienso, ¿no? En poderle servir a Dios cuando ya tenemos célula con mi esposa, es como que ya empieza ese plan, ¿no? De decir, no, tenemos que célula, tenemos que hacer esto. De hecho, no nos ha importado a nosotros tener que caminar de pronto porque al principio no teníamos para los pasajes, también pasamos esa etapa, pero no nos importaba nada, porque sabíamos que tenemos que servirle al que me salvó, al que me rescató. Entonces diríamos que hoy tu vida tiene un propósito, Sí. tu hogar se restauró, tienes ahora 2 hijas, Sí. Y le sirves a Dios, eres un líder, estás sirviendo a Dios, tienes un grupo de personas a quien tú estás guiando, y bueno, es tremendo saber que pues Dios no hace acepción de personas, Dios no desecha a nadie, ¿no? Y que de alguna forma el Señor empezó a darte un propósito a tu vida. Bueno, ahora pues hay gente que nos escucha, que de pronto están viviendo cosas como las que tú has vivido, o quién sabe peores o de pronto menores, pero que dicen que no hay solución, no hay salida, que de pronto ellos están pensando que ya es el final. Y por eso hoy las estadísticas nos muestran de muchos suicidios, de muchos jóvenes que se quitan la vida. ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿cómo a estas personas tú hoy les dirías que hay esperanza, ¿no? Que piensen bien, que de pronto si están pensando hacer cosas que realmente cruzan la raya, de pronto tú les puedas dar hoy un mensaje? Sí, bueno, cuando nosotros no descubrimos el propósito de Dios es muy difícil entender nuestra vida. De hecho, yo también intenté quitarme la vida por varias ocasiones, pero entendí que Dios tiene un propósito, y un propósito lleno de esperanzas. Y hoy podemos entender para qué me sostuvo Dios, por qué me sostuvo Dios de su mano, porque hoy podemos hablar a mucha gente. O sea, nuestra desesperación es decirle a la gente, hay un Dios que te puede rescatar, hay un Dios que te puede salvar. Y mira, Jesús murió en la cruz para darnos ese amor. Entonces, al yo sentir como Jesús derramó ese amor sobre mi corazón, es donde empiezo yo a poder entregar ese amor tanto a mi familia, a mi madre y a otras personas también. Entonces, es eso. ¿Y qué les dirías entonces? ¿Cómo ellos pueden salir si están en una adicción, si están en el alcohol, en la droga, si están en el rock, de pronto sometidos bajo esta sombra de oscuridad que los domina? ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden ellos tener ese encuentro con Jesús? Es para mí sencillo, encontrarse con Cristo nada más. El poderles decir que mientras hay vida y esperanza, y pues animarles a que puedan buscar de Jesús, que eso es lo más maravilloso. De pronto sería que busquen, pero con un corazón sincero, que fue con lo Yo que creo tú que tuviste, ¿no? es la parte esencial. Creo que es lo que marca, ¿no? Porque hay mucha gente que busca a Dios y no pasa nada. Y ha habido personas que me han dicho, pastor, pero yo sí oro, voy a la iglesia, pero sigue el mal ahí, sigue el vicio, no puedo vencerlo. Pero yo creo que es como lo que tú pasaste, ¿no? O sea, ya le dijiste a Dios, si tú me das un abrazo, si yo te siento, las cosas van a ser diferentes. Entonces, como tener esa expectativa de fe, sí, de creer que Dios está ahí. Como dice la palabra, ¿no? El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? A mí pasó algo similar en algún momento cuando mi vida ya estuvo al borde del colapso. Pues solito en la sala de mi casa levanté los ojos al cielo y dije, Dios, si existes, salva mi vida, salva mi matrimonio, porque estábamos en una crisis muy dura.
Entonces creo que ese es el ingrediente, ¿no? La sinceridad y la fe. Sí. O sea, Señor, ya no puedo más, te necesito. Y yo creo que Dios acude, ¿no? Acude. Sí. Y bueno, ahora un mensaje final para la gente que nos escucha. ¿Qué les dirías en cuanto hoy a tu relación con Dios? ¿Vale la pena seguirle a Jesús? ¿Qué les pudieras decir? Nada, como les decía hace un momento, mientras hay vida y esperanza, y que el ingrediente especial en esto es ser sincero con Dios, anhelar de todo corazón y alejarse. Muchas personas quieren dejarlo todo, pero no quieren alejarse de pronto de las amistades que seducen a eso. A mí también me seducían cuando yo ya dejé, pero tomé esa decisión radical. El ser radicales, como usted nos ha enseñado, Pastor Maurito, de que nosotros debemos ser, o sea, radicales en nuestras decisiones incluso, pues eso yo siento que es lo que me ayudó. O sea, dejar definitivamente todo, pero acercarme a quien sí me puede ayudar, que es Jesús. Y decirle a la gente que el buscar de Jesús un minuto sincero, yo creo que puede marcar mucho. Cambiar la vida. Mucho. Tremendo. Bueno, queremos de pronto hacer una oración por las personas que nos están escuchando y como decía David, decirles que hay esperanza, que de pronto algunos de ustedes se sienten como en un laberinto, como en un lugar, en un callejón, que uno dice ya no sé qué camino tomar o ya no hay salida, ¿no? Y de pronto has intentado ya como pensar de que la única solución es irte lejos o incluso, como decía David, hasta se te ha pasado por la mente el dejar este mundo, pero hay esperanza, ¿sí? Porque lo que le cambió a él, lo que me cambió a mí, puede cambiarles a ustedes también. Así que ahí donde está, vamos a orar y usted va a hacer una oración conmigo. Invítele de corazón que Dios le ayude. Diga, Señor Jesús, gracias porque al escuchar el testimonio de David, yo entiendo que tú puedes cambiar mi vida. Como cambiaste la vida de él, te quiero pedir que cambies la mía. Que me ayudes a salir de este laberinto, de este lugar de lucha, de lugar sin salida. Sé que con tu ayuda lo voy a lograr. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quisiera que te comuniques con nosotros. Creemos que podemos ayudarte, podemos darte un seguimiento para que puedas salir de tus dificultades. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde.